Emily estaba sentada en su escritorio, en un rincón del salón de su pequeño piso de Bristol. La pantalla del portátil proyectaba un resplandor azulado sobre su rostro mientras ultimaba el diseño de una página web para otro cliente. El cliente había solicitado cambios en la combinación de colores por tercera vez en una semana, y Emily ajustó pacientemente la paleta, sabiendo que eso significaba horas más de trabajo. El proyecto era lucrativo. Un restaurante local estaba dispuesto a pagar un buen dinero por un sitio web de calidad, pero el propietario no se decidía por el diseño. Al otro lado de la ventana empezaba a anochecer. Miró el reloj de la esquina de la pantalla. Eran las 7:30 de la tarde. Jack tenía que volver del trabajo sobre las 7, como de costumbre. Emily guardó los archivos y se levantó para preparar la cena. Había pechugas de pollo en la nevera, que pensaba hornear con verduras. Un plato sencillo, pero Jack encontraría algo con lo que meterse. Siempre lo hacía. El piso era pequeño, 2 dormitorios, un salón junto a la cocina y un cuarto de baño minúsculo. Llevaban 4 años alquilándolo, pues nunca habían ahorrado para tener una casa propia. Emily había estado ahorrando, guardando dinero de cada pedido, pero Jack no creía que hubiera prisa. Alquilar le venía mejor, sin obligaciones, sin responsabilidades por reparaciones o problemas con los servicios. Encendió el horno y empezó a cortar zanahorias. Los movimientos del cuchillo eran mecánicos, practicados hasta el automatismo. En 3 años de matrimonio, Emily había aprendido a cocinar tal y como le gustaba a su marido, aunque ella hubiera preferido algo más picante y especiado. Pero a Jack no le gustaba experimentar en la cocina, como en todo lo demás. Sus gustos eran conservadores: carne, patatas, verduras sencillas. Nada de especias ni salsas que pudieran enmascarar el verdadero sabor de la comida. Emily recordaba cómo, al principio de su relación, había intentado sorprenderle con platos nuevos, cocinando fideos tailandeses, burritos mexicanos, pasta italiana con gambas. Jack lo intentaba por educación, pero su cara hablaba por sí sola. Poco a poco, ella dejó de experimentar, centrándose en lo que a él realmente le gustaba, o al menos cosas que no invitaban a la crítica. El sonido de las llaves en la cerradura la puso tensa. La puerta principal se cerró de golpe con una fuerza innecesaria, y Emily se dio cuenta de que el día de su marido había ido mal. Siguió cortando verduras sin volverse. Podía distinguir su estado de ánimo por el sonido de sus pasos. Hoy caminaba pesadamente, arrastrando los pies por el parqué. «Hola», dijo ella con voz tranquila. «Sí, hola», murmuró Jack, pasando por delante de la cocina hacia el dormitorio. Ni siquiera se detuvo a besarla, o al menos apartó la mirada. Emily le oyó tirar el maletín a la cama y empezar a cambiarse el traje de trabajo por la ropa de casa. El maletín cayó al suelo con un ruido sordo, así que el ambiente no era nada bueno. Jack solía contarle siempre su día, compartiendo sus problemas y sus éxitos en el trabajo. Podían pasarse horas hablando de sus proyectos, sus clientes, sus relaciones con los compañeros. Emily le daba consejos, le apoyaba, se alegraba de sus logros. Pero durante el último año y medio, estas conversaciones se habían vuelto cada vez más raras y formales. Jack se había vuelto retraído, irritable y distante. Unos minutos más tarde apareció en la cocina con una camiseta arrugada y pantalones de chándal. Tenía el ceño fruncido y el pelo revuelto. Jack abrió la nevera, sacó una lata de cerveza y se sentó a la mesa sin ofrecerse a ayudar. Emily lo miró. Hacía unos 3 meses que había empezado a beber cerveza en casa. Antes se limitaba a los fines de semana. «¿Cómo van las cosas en el trabajo?», preguntó Emily, aunque sabía la respuesta por la expresión de su cara. «Una mierda», Jack dio un gran sorbo a su cerveza. «Roger ha vuelto a echarle la bronca a todo el departamento. Dice que las ventas han bajado, que no hacemos lo suficiente. Está sentado en su despacho, sin hacer otra cosa que dar la lata». Emily asintió mientras seguía cocinando. Había oído a Jack quejarse muchas veces de su jefe, Roger Stimson, el propietario de la pequeña empresa de construcción donde su marido trabajaba como jefe de ventas. Según las historias de Jack, Roger era un jefe quisquilloso e injusto que no apreciaba los esfuerzos de sus empleados y amenazaba constantemente con despedirlos. Pero Emily sospechaba que no se trataba solo del jefe. Jack se había vuelto últimamente menos responsable. Llegaba tarde con más frecuencia.
era menos propenso a cumplir los objetivos de ventas. Quizá deberíamos buscar otro trabajo, sugirió con cautela mientras ponía el pollo en la bandeja del horno. ¿Cómo? Jack la miró con irritación. Ya sabes cómo está el mercado. Todos piden experiencia, contactos. ¿Y yo qué tengo? Un título de 10 años y una recomendación de Roger, que él no quiso darme. Emily guardó silencio. Sabía que cualquier sugerencia o consejo solo conseguiría enfadar más a su marido. Mejor dejarle hablar. Además, no estaba segura de que el problema fuera realmente el trabajo. Jack se había vuelto insatisfecho con la vida en general, y el trabajo era solo una de las muchas quejas. Y de todos modos, continuó Jack, es fácil hablar cuando estás en casa con el ordenador. No sabes lo que es sufrir humillaciones todos los días, escuchar las quejas de los clientes, sonreír a los idiotas. Estás en tu mundo. No ves a nadie. No hablas con nadie. Yo trabajo tanto como tú, dijo Emily en voz baja, metiendo la bandeja en el horno. Y hablo con los clientes todo el tiempo. Ah, ¿sí? Canturreó Jack y abrió una segunda lata de cerveza. ¿Dibujar en pijama es un trabajo? Un trabajo de verdad es cuando vas a la oficina todas las mañanas, cuando tienes un jefe, plazos, responsabilidades. No este jugueteo con las páginas web. Emily apretó los labios. Sus ingresos como autónoma eran constantes y a menudo superiores a los de Jack, pero era inútil discutir con él. Nunca le había dado importancia a su trabajo. Lo consideraba un juego, un pasatiempo con el que ganaba dinero. Aunque este dinero les permitía vivir más cómodamente, cubriendo la diferencia entre su salario y los gastos reales. Al principio de su relación, Jack admiraba su talento. Estaba orgulloso de que su novia pudiera ganar dinero creando. Incluso le ayudó a hacer sus primeros pedidos, utilizando sus contactos. Pero poco a poco la admiración fue sustituida por irritación, sobre todo cuando se hizo evidente que los ingresos de ella crecían más rápido que los de él. Por cierto, Jack terminó la primera lata de cerveza y la puso sobre la mesa. El viernes tenemos una cena de empresa. Roger la está organizando, como una inyección de moral. Ha invitado a todos y a sus esposas. Ya veo. Emily abrió el grifo para lavarse el cuchillo. ¿A qué hora? A las 8. Un restaurante en Park Street. Olvidé el nombre. Un lugar elegante y caro. A Roger le gusta presumir. Jack tomó un sorbo de la segunda lata. No te pongas en ridículo. Ponte algo decente, no esos vaqueros y camisetas tuyos. Emily se volvió hacia él. Jack se recostó en su silla, mirándola con fijeza, como si fuera mercancía que se exhibiera a los clientes. Tengo un vestido negro, dijo ella. El que llevaste en la boda de tu amiga. Es viejo, es demasiado sencillo. Cómprate uno nuevo, algo más colorido. Rachel siempre viste bien. No quiero que mi mujer tenga peor aspecto que su secretaria. La mención de Rachel hizo que Emily se paralizara por un momento. Jack pronunció el nombre con demasiada facilidad, demasiado a la ligera, como si estuviera probando su reacción a propósito. De acuerdo, dijo con voz firme. Mañana iré a la tienda. Jack asintió, satisfecho con su sumisión. Se levantó y se dirigió al salón, donde encendió la televisión. Los sonidos de las noticias deportivas llenaron el piso. El comentarista hablaba con entusiasmo de un próximo partido entre equipos cuyos nombres se mezclaban en un ruido sin sentido para Emily. Siguió preparando la cena. Peló las patatas, las puso a hervir y empezó a preparar la ensalada. Los movimientos eran pausados, casi meditativos. Cocinar la tranquilizaba, le daba tiempo para pensar. En esos momentos era posible distraerse de la realidad, concentrarse en acciones sencillas y comprensibles. La cena de empresa significaba que tendría que pasar la velada fingiendo ser una esposa feliz. Sonreír a los colegas de Jack, charlar, fingir que su matrimonio era un modelo de felicidad conyugal. Se sentía especialmente incómoda con Rachel, la secretaria de la empresa con la que Jack tenía una aventura desde hacía 6 meses. Emily las había visto juntas una vez que pasó por el despacho de su marido. Rachel era todo lo contrario a ella. Una rubia brillante con un maquillaje llamativo y una forma de vestir provocativa. Emily se enteró de la aventura por casualidad cuando vio los mensajes en el teléfono de él. Primero fue el shock, luego el dolor y ahora solo el cansancio. No montó una escena, no exigió explicaciones. Simplemente lo aceptó como una realidad más de su vida, como la frialdad de su marido, como sus constantes críticas.
Tal vez fuera una debilidad, pero no tenía fuerzas para luchar contra ella. Algunas noches se acostaba junto a su marido y pensaba en cómo habían cambiado sus vidas. Cuando se conocieron hacía 4 años, Jack parecía el compañero perfecto. Seguro de sí mismo, ambicioso, con buen sentido del humor. La cortejaba de forma hermosa y romántica. Le regalaba flores, la llevaba a restaurantes, planeaba viajes conjuntos. Emily se enamoró rápidamente y sin pensárselo 2 veces. La boda fue modesta pero hermosa. Los padres de Jack volaron desde Londres. La madre de ella vino desde Bath. Todos estaban felices. Todos tenían fe en su futuro. Los recién casados alquilaron un piso en un buen barrio. Jack consiguió un ascenso en el trabajo. Emily estaba desarrollando su negocio. La vida parecía mejorar. Pero poco a poco el romanticismo fue desapareciendo y en su lugar llegó la rutina. Jack empezó a prestar menos atención a su mujer y a pasar más tiempo con sus amigos o en el trabajo. Al principio, Emily pensó que era normal, un periodo de adaptación que todas las parejas experimentan. Pero la adaptación se alargó y la relación se enfrió cada vez más. El temporizador del horno sonó anunciando que el pollo estaba listo. Emily sacó una bandeja de horno y colocó la carne y las verduras en una fuente. El aroma era apetitoso. El romero y el tomillo daban al plato un agradable toque picante. Las patatas también estaban listas. Las escurrió y las machacó con mantequilla y leche, añadiendo un poco de sal y pimienta negra. «La cena está lista», gritó en dirección al salón. Jack apareció en la cocina mientras ella ponía los platos sobre la mesa. Se sentó sin dar las gracias, cogió un tenedor y probó el pollo. Su rostro permanecía sombrío, como si ni siquiera la comida pudiera animarle. «No tiene suficiente sal», dijo después del primer bocado. Emily le acercó en silencio el salero. Jack espolvoreó sal generosamente sobre su ración y siguió comiendo. Ella se sentó frente a él y empezó a comer, aunque no tenía apetito. El silencio se prolongó, interrumpido únicamente por el sonido de la televisión desde el salón y el repiqueteo de los utensilios contra los platos. «Roger ha insinuado hoy que podría haber despidos», dijo Jack entre bocado y bocado. Dijo que la empresa atravesaba un momento difícil. Conduce un coche nuevo y lleva trajes de 1000 libras. Tendrías que haberle visto hoy. Ha llegado en un Jaguar nuevo, plateado. Probablemente vale 70 de los grandes. ¿Qué va a pasar con tu trabajo? No lo sé. Tal vez me quede, tal vez me vaya. Depende de cómo vayan las cosas en el próximo trimestre. Jack la miró con fastidio. Por eso te digo que ahorres dinero, y te lo estás gastando todo en tus estupideces. Emily no recordaba en qué tonterías se había gastado el dinero últimamente. Depositaba la mayor parte de sus ingresos en una cuenta conjunta, dejándose solo lo mínimo para sus necesidades personales. La última compra importante había sido un portátil nuevo para el trabajo, pero había sido más una necesidad que un capricho. «Las patatas están demasiado cocidas», añadió Jack, aunque terminó su ración con gusto. «Y las verduras están demasiado blandas. La próxima vez pon el temporizador 15 minutos menos». Después de cenar, se retiró a ver la televisión, dejando los platos sucios sobre la mesa. Emily guardó las sobras en la nevera, lavó los platos y limpió la mesa. La rutina habitual que se repetía día tras día. A veces sentía que vivía en un círculo vicioso del que no había escapatoria. Al día siguiente, Emily quedó con Clara en un pequeño café de Queen Street. Eran amigas desde su época de estudiantes, y Clara era una de las pocas personas con las que Emily podía hablar francamente. Trabajaba en el periódico local como periodista, era soltera y escéptica sobre el matrimonio, lo que a veces molestaba a Emily y a veces la hacía reflexionar. La cafetería era acogedora, con mesas de madera y una iluminación tenue. En un rincón había un viejo piano en el que tocaba por las tardes un anciano músico. Ahora, a las 2 de la tarde, había pocos visitantes. Un par de estudiantes con ordenadores portátiles, una anciana con un libro, y Clara y ella en una mesa junto a la ventana. «Pareces cansada», dijo Clara, escrutando el rostro de su amiga. Era alta y delgada, llevaba el pelo corto y tenía unos ojos grises y penetrantes. Siempre vestía con estilo, pero no de forma provocativa. Hoy llevaba una chaqueta gris y una blusa negra. «Mucho trabajo», dijo Emily, removiendo el café con una cuchara. «Varios proyectos a la vez, fechas de entrega inminentes». «No era solo trabajo». Clara dio un mordisco al croissant. «Pareces un poco
agotada. Es como si te faltara energía. Emily se encogió de hombros. No quería hablar de sus problemas familiares, pero Clara sabía leer a la gente como un libro abierto. Era un hábito profesional de la periodista fijarse en detalles que a los demás se les escapaban. ¿Cómo van las cosas con Jack?, preguntó Clara, como si le hubiera leído la mente. Bien, respondió Emily demasiado deprisa. Nos conocemos desde hace 8 años. Me doy cuenta de cuándo mientes. Clara dejó el croissant a un lado y miró a su amiga con seriedad. ¿Qué está pasando? Emily permaneció en silencio, mirando por la ventana. Fuera llovía a cántaros y los transeúntes se apresuraban a pasar bajo los paraguas. Era un día cualquiera en Gran Bretaña, gris y húmedo. Era un día melancólico, un día que te hacía pensar en la vida y en si ibas por el buen camino. Me está engañando, dijo en voz baja, sin apartar los ojos de la ventana. Clara no parecía sorprendida. Se limitó a asentir con la cabeza, como si hubiera esperado aquella confesión. ¿Cuánto hace que lo sabes? Unos 4 meses, quizá más. Emily se volvió hacia su amiga. ¿Tenías alguna idea? Lo sospechaba. Cuando vino a recogerte la última vez, había algo diferente en él. Estaba más distante. Y luego dejó de hablar de ustedes como pareja. Solía decir siempre, y yo estamos planeando. Estamos pensando. Y esta última vez, solo yo. Emily sonrió amargamente. Incluso los de fuera se daban cuenta de cosas que ella intentaba no ver. O las veía, pero no quería admitirlo. ¿Quién es ella?, preguntó Clara. Rachel, una secretaria de su empresa. 23 años, rubia. Parece una modelo de revista. Emily tomó un sorbo de café que le pareció amargo. Era como una novela romántica barata. ¿Vas a hacer algo al respecto? No lo sé. Emily se encogió de hombros. Una parte de mí quiere olvidarlo, hacer como si no pasara nada. La otra parte está cansada de todo. Clara se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en la mesa. Te das cuenta de que no puedes seguir así, ¿verdad? Esto no es vivir, es existir. Eres joven, talentosa, hermosa. ¿Por qué querrías a un hombre que no te aprecia? Llevamos casados 3 años. Tenemos planes, un piso, una vida juntos. ¿Qué planes?, Clara interrumpió. ¿Cuándo fue la última vez que hablasteis del futuro? ¿Hijos, una casa, viajar? Tengo razón. No te acuerdas, ¿verdad? Emily realmente no podía. Últimamente sus conversaciones se habían limitado a asuntos mundanos. ¿Qué comprar para cenar? ¿Cuándo pagar el alquiler? ¿Por qué goteaba el grifo de la cocina? Hacía tiempo que no hablaban de sueños y planes. El viernes celebra una fiesta de empresa, dijo Emily. Tendré que estar allí sonriendo, haciendo de esposa feliz, y ella también estará allí. No vayas. No puedo ir. Jack se pondrá furioso si no voy. Dirá que lo avergoncé frente a sus colegas. ¿Y qué? Que se enfade. Clara cogió la mano de su amiga. Escúchame con atención. Te has convertido en una sombra de ti misma. ¿Recuerdas cómo eras en la universidad? Atrevida, independiente, llena de ideas. Soñabas con tener tu propia empresa de diseño, viajar, cambiar el mundo con tu trabajo. ¿Qué pasó con esa chica? Emily sabía la respuesta, pero no quería decirla. Aquella chica se fue disolviendo poco a poco en el matrimonio, adaptándose a los deseos de su marido, sacrificando sus ambiciones en aras de la paz familiar. Ella había pensado que se trataba de un compromiso, que eso es lo que hacen todos los adultos, pero ahora se da cuenta de que el compromiso debe ser mutuo. No sé cómo cambiarlo, admite. Empieza poco a poco. Deja de disculparte por tu existencia. Deja de cocinar cosas que solo le gustan a él. Cómprate un vestido que te guste a ti, no a él. Empieza a tomar tus propias decisiones. Se sentaron en el café durante otra hora, hablando de trabajo, de los planes de vacaciones de Clara, de una nueva película que proyectaban en el cine local. Las conversaciones habituales que las distraían de sus pesados pensamientos. Cuando Emily llegó a casa, la lluvia se había intensificado y estaba empapada mientras corría desde la parada del autobús hasta la entrada. Jack no estaba en casa. Cada vez se quedaba hasta más tarde en el trabajo. Emily solía llamarlo, preguntándose cuándo volvería, qué le traería para cenar. Ahora se limitaban a esperar. Si llegaba con hambre, preparaba algo rápido.
Si no, comía sola. Se puso la ropa de casa y se sentó frente al ordenador. El trabajo en la página web del restaurante avanzaba a buen ritmo. El cliente había decidido por fin un esquema de colores y ya podía hacerse el diseño final. Emily puso música y se puso manos a la obra. Para ella, crear sitios web no era solo una forma de ganar dinero, sino de expresarse. Cada proyecto era como una pequeña obra de arte en la que plasmar sus ideas y su visión. 2 horas más tarde, oyó abrirse la puerta principal. Jack entró con un maletín en una mano y una carpeta de papeles en la otra. Parecía aún más cansado que ayer. «Hola», dijo entrando en el dormitorio. «Hola, ¿vas a cenar?» «Sí, pero más tarde. Tengo que revisar unos papeles». Emily asintió y siguió trabajando. Oyó que Jack se cambiaba de ropa, luego iba a la cocina y encendía la tetera. Le gustaba tomar té cuando trabajaba en casa. Decía que le ayudaba a concentrarse. 10 minutos después, salió de la cocina con una taza en la mano y se sentó a la mesa del comedor, con los papeles extendidos delante de él. Emily lo miró. El rostro de su marido estaba concentrado, incluso tenso. Estudiaba unos papeles, tomaba notas con un lápiz y a veces sacaba la calculadora. ¿Mucho trabajo?, preguntó ella. Roger me había encargado la tarea de preparar el informe semestral de ventas. Para el lunes. Jack no levantó la cabeza de los papeles. Quiere analizar el rendimiento de cada directivo. ¿Suena serio? Sí, suena como si realmente fuera a despedir a alguien. Jack se frotó la frente con la mano. Mi rendimiento no es el mejor del equipo. Emily quería decir algo, apoyarlo, pero no sabía cómo. Su relación había llegado a un punto muerto en el que incluso la simple simpatía parecía fuera de lugar. Volvió al trabajo, intentando no distraer a su marido. Hacia las 9 de la noche sonó su teléfono. Clara. «Hola», dijo una amiga. «¿Qué tal estás? ¿Has cambiado de idea sobre ir de compras mañana?» «¿Qué viaje de compras?» Emily no recordaba ningún plan. «Para el vestido de la fiesta de empresa. Sugiero que vayamos juntos, para ayudarte a elegir algo bonito». «No para él, para ti». Emily dudó. Por un lado, realmente necesitaba comprar un vestido. Por otro, estaba acostumbrada a comprar sola y no quería agobiar a su amiga. «No quiero apartarte de tu trabajo», dijo. «Mañana tengo libre. Además, necesito compañía para ir de compras. Me aburro sola». «De acuerdo», aceptó Emily. «¿Nos vemos en el centro comercial a las 2? Estupendo. Y recuerda, elegimos lo que te gusta. Olvídate de sus gustos». Después de hablar con Clara, Emily se sentía un poco animada. Hacía mucho tiempo que no iba de compras con una amiga, probándose cosas bonitas solo por diversión. Sus últimas compras de ropa habían sido más bien por necesidad. Sustituir unos vaqueros desgastados, comprarse una blusa nueva para el trabajo. Jack seguía sentado en el escritorio con el papeleo. A su lado había una carpeta abierta con hojas de gráficos y tablas. Emily se levantó para prepararse un té de hierbas y se fijó en el titular de uno de los documentos. Confidencial. Oferta de venta a Construcciones Stimson. El corazón le dio un vuelco. Intentó no mirar los papeles de su marido, pero ese documento estaba delante de ella cuando pasó por delante del escritorio. La primera página mostraba unas pocas líneas de texto que mencionaban las finanzas de la empresa y el valor estimado de la operación. ¿Puedes no pisarme los talones?, dijo Jack irritado, al darse cuenta de que ella se había detenido junto al escritorio. «Lo siento», murmuró ella y se dirigió rápidamente a la cocina. Pero no podía quitarse de la cabeza lo que había visto. ¿Realmente Roger iba a vender la empresa? ¿De eso se trataba toda la charla sobre los despidos? Emily se dio cuenta de que no debería haber leído los documentos de trabajo de su marido, pero la información le había llamado la atención. Se preparó un té y volvió al ordenador, intentando concentrarse en su trabajo. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez al documento que había visto. ¿Qué pasaría con Jack si se vendiera la empresa? Los nuevos propietarios podrían cambiar drásticamente la estructura, despedir a la mitad de la plantilla y trasladar la oficina a otra ciudad. Por otro lado, quizá fuera una oportunidad para empezar de cero, encontrar un nuevo trabajo, incluso en otra ciudad, cambiar su vida para mejor. Aunque conociendo a Jack, preferiría entrar en pánico antes que ver el cambio como una nueva oportunidad. Hacia las 11 de la noche, Jack guardó los papeles en una carpeta y se levantó del escritorio.
Parecía agotado, como si hubiera pasado horas en el gimnasio en lugar de trabajando en unos papeles. Me voy a la cama, anunció. Mañana tengo que trabajar temprano. Me alegro. Trabajaré un poco más. Jack asintió y se dirigió al dormitorio. Emily estaba sola en el salón. Terminó la página web y envió los archivos al cliente. Luego revisó su correo electrónico. Varios pedidos nuevos, 2 solicitudes de consulta, una oferta de colaboración de una agencia de publicidad. El trabajo iba bien, llegaban más clientes y Emily estaba pensando en subir sus tarifas. Apagó el ordenador y entró en silencio en el dormitorio. Jack ya estaba dormido, recostado contra la pared. Emily se acostó con cuidado de no despertarlo. En la oscuridad, pensó en la conversación con Clara, en el viaje de compras de mañana, en el documento que había visto accidentalmente. La vida cambiaba a su alrededor, pero era como si ella estuviera en el centro de un huracán, una zona de calma donde el tiempo se había detenido. Por la mañana, Emily se despertó antes que Jack. Estaba tumbado de lado, dormitando tranquilamente, con un aspecto casi pacífico en su sueño. Así lo recordaba ella de los primeros meses de relación. Relajado, sin la constante arruga de irritación entre las cejas. Se levantó de la cama con cuidado y se dirigió a la cocina, procurando que no crujieran las tablas del suelo. El día prometía ser soleado. Los primeros rayos brillaban a través de las finas cortinas, pintando las paredes de un color dorado. Emily preparó café y se sentó frente al escritorio con el portátil. La conversación de ayer con Clara y el documento que había visto accidentalmente la mantenían alerta. Abrió un buscador y tecleó Stimson Construction Bristol. No había mucha información sobre la empresa en Internet. Un sitio web oficial con información básica. Año de fundación, actividades, contactos. Algunas menciones en las noticias locales sobre licitaciones ganadas. Un perfil en las redes sociales, que no se actualizaba desde hacía 3 meses. La empresa era pequeña, especializada en la construcción de viviendas particulares y pequeños proyectos comerciales. Emily encontró los estados financieros del año anterior. Eran de dominio público, como deberían serlo todas las empresas registradas. Las cifras mostraban unos ingresos constantes pero poco espectaculares. 15 empleados, incluido Roger. Facturación, alrededor de $500,000 al año. Era la típica empresa familiar mediana de Bristol. Siguió buscando en el mercado inmobiliario y de la construcción de la región. La demanda de vivienda privada era constante, sobre todo en los suburbios. Muchas familias jóvenes preferían construir casas llave en mano a comprarlas ya hechas. La empresa tenía clientes fijos, relaciones establecidas con los proveedores y una buena reputación. Si se gestionaba bien, podía ser un negocio rentable. El sonido del despertador en el dormitorio interrumpió sus cavilaciones. Jack estaba despierto y, por lo que parecía, se estaba preparando para ir a trabajar. Emily cerró rápidamente todas las pestañas relacionadas con su empresa y abrió su correo electrónico de trabajo. Cuando su marido entró en la cocina, ella estaba sentada frente al portátil con semblante serio, estudiando un encargo técnico de un nuevo cliente. «Buenos días», dijo Jack dirigiéndose a la máquina de café. «Buenos días, Jack. ¿Qué tal has dormido?» «Bien». Se sirvió café en una taza térmica. «Hoy trabajaré todo el día en el informe de Roger. Volveré tarde». «Ah, ya veo. Tenía pensado ir a comprar vestidos para la fiesta de empresa». «Oh, bien. Solo recuerda comprar algo decente y no demasiado caro». Jack terminó su café y cogió su maletín y su carpeta. Emily se dio cuenta de que la carpeta era diferente. Ayer había trabajado con la azul y hoy había cogido la negra. Así que los documentos sobre la venta de la empresa se los había dejado en casa. «Nos vemos esta noche», dijo dirigiéndose a la salida. «Adiós». La puerta se cerró y Emily se quedó sola. Terminó su café y volvió a buscar información sobre la empresa. Ahora buscaba contactos de agentes inmobiliarios que estuvieran vendiendo el negocio. No había muchos, la mayoría eran grandes agencias especializadas en inmuebles comerciales. Eligió Bristol Business Brokers. Tenían un sitio web profesional y buenas críticas. Emily marcó el número de teléfono que aparecía en la página web. «Buenos días, Bristol Business Brokers», contestó una voz masculina. «Hola, estoy interesado en comprar una pequeña empresa de construcción en Bristol. ¿Podría ayudarme?» «Por supuesto. Me llamo Daniel Harris. Soy corredor senior».
¿Tiene una empresa específica en mente o está buscando opciones? Hay una empresa en particular en la que estoy interesado. Stimson Construction. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Sí, estamos trabajando con esa empresa. El señor Stimson se puso en contacto con nosotros hace un mes. ¿Cuándo le gustaría reunirse para discutir los detalles? ¿Podríamos reunirnos esta tarde? Desafortunadamente tengo una agenda apretada, pero tengo una ventana mañana por la mañana. Digamos a las 10 de la mañana. Eso estaría bien. Mi nombre es Emily. Dudó un momento, Parker. Emily Parker. Utilizó su apellido de soltera automáticamente, sin pensar. Tal vez era un deseo subconsciente de separar este trato de su vida familiar. Muy bien, señorita Parker. Nuestra oficina está en College Green, piso 27, primera planta. La veré mañana a las 10. Después de hablar con el agente, Emily se sintió extrañamente excitada. Estaba haciendo algo fuera de su rutina normal. Por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando una decisión independiente que podía suponer un cambio radical. Pasó el resto de la mañana estudiando los documentos financieros de la empresa que había encontrado en fuentes públicas. Elaboró un plan de negocio aproximado y calculó la rentabilidad potencial. Según sus cálculos, con una gestión adecuada, la empresa podría reportarle buenos ingresos, sobre todo si ampliaba la gama de servicios, añadía soluciones de diseño y mejoraba el marketing. A las 2 de la tarde, se reunió con Clara en la entrada del centro comercial Cabot Circus. Su amiga estaba animada y se dispuso con entusiasmo a buscar un vestido adecuado. La regla de oro, dijo Clara mientras guiaba a Emily por las tiendas, es que te guste el vestido. No pienses en lo que dirán Jack o sus colegas. Piensa en lo que te hará sentir segura y guapa. Recorrieron varias tiendas y se probaron docenas de opciones. Hacía tiempo que Emily había olvidado lo agradable que podía ser comprar ropa cuando no estaba limitada por requisitos estrictos ni por los gustos de los demás. Clara fue una consejera excelente, honesta pero con tacto. Al final eligieron un vestido de seda verde esmeralda, elegante pero no demasiado conservador. El color acentuaba los ojos de Emily y su tono de piel. No era barato, pero tampoco prohibitivo. Te sienta de maravilla, dijo Clara cuando Emily salió del probador. Es como si brillaras desde dentro. Jack quería algo más brillante, dijo Emily insegura. Olvídate de lo que quería Jack. Este es tu vestido para tu fiesta de presentación, y además el verde es un color brillante, pero no llamativo. Emily compró el vestido y los zapatos a juego. Clara también insistió en comprar un pintalabios nuevo, uno rojo que combinaba perfectamente con el verde del vestido. ¿Sabes qué?, dijo Clara mientras estaban sentadas en la cafetería del centro comercial. Hoy pareces diferente, más viva, o algo así. Tal vez. Emily removió su café con leche con una cuchara. He estado pensando en algunos cambios en mi vida. ¿Qué tipo de cambios? Emily dudó si contarle sus planes a su amiga. Por un lado, era demasiado pronto. Ni siquiera había conocido a la gente. Por otro, Clara era la única persona con la que podía hablar de ello. Estoy pensando en comprar un negocio, dijo por fin. ¿Qué negocio? Clara abrió los ojos, sorprendida. Una empresa de construcción, la misma para la que trabaja Jack. Clara dejó la taza sobre la mesa y miró a su amiga con atención. ¿Hablas en serio? Sí, la empresa está en venta. He estado revisando el papeleo, las finanzas. Con el enfoque adecuado podría ser una inversión rentable. ¿Qué vas a hacer con Jack? Aún no lo sé. Emily se encogió de hombros. Probablemente nada. No tiene por qué saber que su mujer compró la empresa. Al menos no de inmediato. Clara guardó silencio unos minutos, pensando en lo que había oído. Comprendo tu deseo de tomar las riendas de la situación, dijo al fin. ¿Pero estás seguro de que es el camino correcto? Comprar una empresa es un gran paso. Es una gran responsabilidad. Sé cómo llevar un negocio. Mi trabajo como autónomo también es un negocio, aunque pequeño. Tengo clientes, procesos establecidos, planificación financiera. Es cierto, Clara asintió. ¿Y tienes dinero para comprar? Tengo ahorros. Además, puedes pedir un préstamo garantizado. He hecho los cálculos. Emily no había calculado la parte financiera del trato, pero estaba segura de que podría hacerlo. Sus ahorros como autónoma de los últimos 3 años sumaban una buena suma, más la herencia de su abuela, que estaba en una cuenta separada. Todo ello debería bastar para el pago inicial y el capital circulante.
¿Cuándo piensas actuar?, preguntó Clara. Mañana me reúno con un agente. Veremos qué me dice. Estuvieron sentados en el café una hora más, discutiendo los detalles del plan. Clara hizo preguntas prácticas sobre licencias, empleados y aspectos legales del negocio. Emily aún no había pensado en muchas de estas cuestiones, pero eso no la asustó. Al contrario, sentía la emoción de una pionera. Por la noche en casa, volvió a sentarse frente al ordenador, pero ahora no estudiaba los términos de referencia del cliente, sino información sobre cómo dirigir una empresa de construcción. Leyó artículos sobre gestión, marketing y trabajo con contratistas. Había mucha información y Emily se dio cuenta de que tenía mucho que aprender. Jack llegó a casa sobre las 9 de la noche, como había prometido. Parecía cansado, pero no tanto como el día anterior. ¿Cómo fue el informe?, preguntó Emily. Ya casi está. Se lo entregaré a Roger mañana por la mañana. Jack se sentó en el sofá y encendió la televisión. ¿Has encontrado el vestido? Sí, es un bonito verde. ¿Puedo verlo? Emily trajo una bolsa de la compra y sacó el vestido. Jack lo miró con detenimiento. No está mal, aunque estaba pensando en algo un poco más colorido. Pero servirá. Su aprobación sonó condescendiente, como si le estuviera haciendo un favor. Emily solía alegrarse en momentos así, cuando su elección satisfacía a su marido. Ahora simplemente asentía y guardaba el vestido en el armario. El resto de la velada transcurrió como de costumbre. Jack veía las noticias. Emily trabajaba en el ordenador. Apenas hablaban, cada uno ocupado en lo suyo. Emily pensó en la reunión de mañana con el agente de bolsa. ¿Qué preguntas hacer? ¿Qué información obtener? Antes de acostarse, revisó sus finanzas una vez más. Los ahorros sumaban unas 80,000 libras. La herencia de su abuela ascendía a otras 40,000. Además, podía conseguir un préstamo sobre el piso que ella y Jack tenían alquilado. Tenía una buena calificación crediticia y unos ingresos estables. Según los datos preliminares, Roger quería conseguir para la empresa unas 200,000 libras. La suma era seria, pero no prohibitiva. Con el enfoque adecuado, la inversión podría amortizarse en 3 o 4 años. Emily se fue a la cama con una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Expectación por el día de mañana. Tenía por delante una reunión que podría cambiar toda su vida. Y estaba preparada. La reunión con el agente el viernes por la mañana fue mejor de lo que Emily esperaba. Daniel Harris resultó ser un hombre de mediana edad, profesional y minucioso, que entró en detalles sobre el estado de Stimson Construction. Roger realmente quería vender el negocio. Cansado de la gestión diaria, planeaba mudarse a España para vivir con su hija. El precio era razonable, el papeleo estaba en orden y los empleados trabajaban con constancia. Emily dejó un depósito y concertó una cita con el propio Roger para el lunes. El agente le aseguró que el trato podría cerrarse en un mes si disponía de los fondos necesarios. Firmó el contrato preliminar con su nombre de soltera y salió de la oficina con la sensación de haber dado el primer gran paso en su nueva vida. El resto del día lo dedicó a prepararse para la fiesta de empresa de la noche. Emily se bañó, se peinó y se maquilló con sumo cuidado. El vestido verde le sentaba perfectamente, realzaba su figura y le daba confianza. Se miró al espejo durante un buen rato, intentando averiguar qué había cambiado. Por fuera parecía la misma, pero había algo diferente en la expresión de su cara, en la forma en que tenía la cabeza. Jack volvió a casa a las 7:30, satisfecho de haber entregado con éxito su informe a Roger. Su jefe incluso había elogiado su trabajo, cosa que no ocurría muy a menudo. Su estado de ánimo era optimista y Emily pensó que la velada podría transcurrir tranquilamente. «Estás estupenda», dijo Jack mirando a su mujer. «El vestido es muy bonito. Los labios son un poco demasiado brillantes». Emily se miró en el espejo. El pintalabios rojo era exactamente el tono que Clara había sugerido. Brillante, pero no vulgar. «Me gusta ese color», dijo. «Está bien, déjatelo puesto, siempre que no resulte demasiado llamativo». El Harbour House de Park Street era uno de los mejores restaurantes de Bristol. Roger había reservado una gran sala en el primer piso, con vistas al puerto. Cuando él y Jack entraron, la mayor parte del personal de la empresa ya se había reunido. Emily reconoció a algunos de la fiesta de empresa del año anterior: directivos, contables, algunos obreros de la construcción con sus esposas.
Roger Stimson se reunió con ellos a la entrada de la sala. Era un hombre corpulento de unos 60 años, con el pelo canoso y unos atentos ojos azules. Vestía impecablemente, traje azul oscuro, camisa blanca y corbata cara. Emily pensó que mañana discutiría con aquel hombre la compra de su empresa, y hoy tenía que hacer el papel de esposa de un empleado cualquiera. Jack, me alegro de verte. Roger estrechó la mano de su marido con firmeza. ¿Y esta es tu encantadora esposa, si no me equivoco? Sí, ella es Emily, la presentó Jack. Este es nuestro jefe, Roger Stimson. Encantada de conocerle, dijo Emily, estrechando la mano de Roger. El apretón de manos fue firme, seguro. Lo mismo digo. Jack me ha dicho que te dedicas al diseño. Es un campo interesante. Sí, diseño web. Diseño sitios web para pequeñas empresas. Bueno, eso es encomiable. Hoy en día no se puede llegar a ninguna parte sin Internet. Roger sonrió. Pasa, ponte cómodo. Promete ser una velada agradable. Encontraron asiento en la larga mesa. Emily se sentó junto a Jack, y frente a ellos estaban Marcus y Debra, una pareja en la que el marido trabajaba como capataz y la mujer era enfermera en el hospital local. A la derecha de Jack se sentaba un joven llamado Tyler, recién contratado como ingeniero. Emily miró a su alrededor, buscando a Rachel con la mirada. La secretaria estaba sentada en el otro extremo del escritorio, junto a Roger. Llevaba un vestido rosa brillante con un profundo escote y el pelo recogido en un elaborado recogido. Tenía un aspecto glamuroso, pero, en opinión de Emily, demasiado llamativo para un evento de trabajo. La cena comenzó con aperitivos y una conversación ligera. Roger pronunció un breve discurso sobre los logros de la empresa en el último año y agradeció a los empleados su trabajo. El ambiente era relajado, con gente bebiendo vino y compartiendo noticias. Emily mantuvo la conversación con sus vecinos de mesa, hablando de su trabajo e interesándose por sus vidas. Jack estaba de buen humor y participaba activamente en las conversaciones generales. Tomó una copa de vino durante la cena y otra durante el plato principal. Emily se dio cuenta de que últimamente bebía más de lo habitual, no solo en casa con una cerveza, sino también en público. A media tarde, el ambiente se había vuelto más informal. La gente se levantaba de las mesas, iba de un grupo a otro y entablaba conversaciones individuales. Jack se dirigió a la barra a por otra copa y Emily vio a Rachel acercarse a él. Los observó desde la distancia, tratando de no mostrar su interés. Rachel estaba muy cerca de Jack. De vez en cuando le tocaba el brazo y se reía de sus chistes un poco demasiado alto y largo. Jack estaba claramente disfrutando de la atención, enderezándose, volviéndose más animado. Emily, ¿qué pasa? Debra se acercó a ella con una copa de champán en la mano. Ha pasado tiempo. Estoy bien, gracias. ¿Y tú? No puedo quejarme. Marcus ha sido ascendido a capataz, más responsabilidad pero mejor paga. Hablaron durante unos minutos sobre el trabajo, los hijos de Debra, los planes para las vacaciones. Emily seguía observando a Jack y Rachel por el rabillo del ojo. La pareja se trasladó a un rincón de la habitación donde había más silencio y continuaron su conversación. Rachel puso la mano en el pecho de Jack, ajustándole la corbata, un gesto íntimo y posesivo. A las 10 de la noche, Jack había tomado su cuarta copa de vino. Tenía la cara enrojecida y hablaba más alto y con menos contención. Volvió a la mesa donde Emily estaba sentada, pero en lugar de sentarse junto a su mujer, se quedó de pie con la mano apoyada en el respaldo de su silla. «Sabéis», dijo, volviéndose hacia sus compañeros de mesa. «A veces pienso que me casé demasiado pronto». Emily sintió un nudo en el estómago. Marcus y Debra se miraron, claramente inseguros de cómo reaccionar ante semejante afirmación. «Jack, tal vez no deberíamos», empezó Emily. «No, que todo el mundo sepa la verdad», le interrumpió su marido. «Mi mujer es una carga miserable. Se sienta en casa a hacer dibujos, pensando que es un trabajo. Y un hombre de verdad debería mantener a su familia, cargar con todos los problemas». Las conversaciones en la mesa se apagaron. La gente se volvía en su dirección, intentando averiguar qué estaba pasando. Emily sintió que le ardía la cara de vergüenza y humillación. Quería levantarse e irse, pero las piernas no le obedecían. «Jack, basta», dijo en voz baja. «¿Por qué?» Jack la miró con desprecio. «¿De verdad te duelen los ojos? Sabes que es verdad. No has conseguido nada en la vida.
viviendo de mí como un parásito. Rachel se acercó a ellos, aparentemente para apoyar a su amante. Tenía una sonrisa de satisfacción en la cara, como un gato atrapando un ratón. No estés tan disgustado, Jack, dijo con voz dulce. Las cosas cambiarán pronto. Pronto se casará conmigo. Se volvió hacia la mesa como si estuviera anunciando una feliz noticia. Ya hemos hablado de ello. Emily se sintió como si estuviera observando desde la barrera. Las palabras de su marido y su amante la atravesaban como algodón. A su alrededor reinaba un silencio sepulcral. Todos los empleados de la empresa eran testigos de su humillación. Rachel, querida, sonó la tranquila voz de Roger. El jefe se acercó al grupo con un vaso de whisky en la mano. Me temo que has sacado conclusiones demasiado rápido. ¿A qué se refiere? Rachel se volvió hacia él desconcertada. Jack, lo siento, pero tu mujer me compró la empresa ayer, dijo Roger en un tono suave, como si estuviera dando un parte meteorológico. Así que ahora es tu jefa. Jack se puso tan pálido que Emily pensó que iba a desmayarse. Se quedó con la boca abierta, pero no emitió ningún sonido. Rachel también se quedó con la boca abierta, y su sonrisa de satisfacción desapareció y fue sustituida por una expresión de asombro absoluto. ¿Qué has dicho?, exclamó finalmente Jack. Lo que he oído. La señora Parker, así se presentó, hizo ayer un depósito y firmó el acuerdo preliminar. El acuerdo se cerrará el lunes. Roger dio un sorbo a su whisky con calma. Debo decir que me causó muy buena impresión. Una mujer de negocios con una visión clara del desarrollo de la empresa. Emily se levantó lentamente de la mesa. Le temblaban las piernas, pero se obligó a mantenerse erguida. Todos los ojos de la sala estaban fijos en ella. El silencio era tan denso que se oía el tic-tac del reloj de pared. Emily. Jack le tendió la mano, pero ella se apartó. Perdona, necesito tomar el aire, dijo, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. Cogió su bolso y se dirigió a la salida del vestíbulo. Detrás de ella se oían voces apagadas, algunas intentando comprender la situación, otras comentando lo sucedido. Emily no se volvió. Hacía frío fuera. Se quedó de pie en los escalones del restaurante, respirando el aire de la noche y tratando de poner en orden sus pensamientos. Las cosas no habían sucedido como ella había planeado. Había querido que las cosas fueran así. Probablemente, en algún lugar de su mente, sí. ¿Por qué si no habría comprado la empresa de su marido? Unos minutos más tarde, Jack salió corriendo del restaurante. Su cara estaba contorsionada por la ira y la incomprensión. «¿Estás loca?», gritó. «¿Cómo has podido hacer algo así? ¿De dónde has sacado el dinero? ¿Por qué no has dicho nada?». Emily se volvió hacia él. Extrañamente, ya no sentía vergüenza ni miedo, solo fatiga y una especie de alivio. «Tienes razón en una cosa», dijo en voz baja. «Realmente soy una carga miserable. Lo era hasta hoy». Jack estaba en la escalera del restaurante, tambaleándose por el alcohol y la conmoción. Su rostro parecía de cera a la luz de las farolas, con los ojos muy abiertos como un hombre que no puede creer lo que está pasando. Abrió la boca varias veces intentando decir algo, pero las palabras no formaban frases coherentes. «Es imposible», dijo por fin. «No tienes tanto dinero. Roger cometió un error. Te confundió con otra persona». «No lo soy», dijo Emily con calma. «Y tengo dinero. El mismo dinero de hacer dibujos que a ti te parece un juego de niños». Los transeúntes se cruzaban con ellos y miraban con curiosidad al hombre del traje caro, que parecía haber recibido un martillazo en la cabeza. Emily se sentía extrañamente tranquila. Todas las cartas estaban abiertas. Ya no era necesario fingir. «¿Pero por qué?», Jack la agarró del brazo. «¿Por qué no me lo dijiste? Somos marido y mujer. Se supone que debemos tomar estas decisiones juntos». «¿Cómo decidimos lo de tu aventura con Rachel?». Emily le soltó la mano. «¿O cómo decidimos que mi trabajo no era real y que yo era un lastre?». Jack bajó los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, parecía inseguro, como si el suelo se le hubiera ido de debajo de los pies. Es diferente. No quería hacerte daño. Simplemente se me pasó el estrés del trabajo». «El estrés del trabajo», repitió Emily. «Me humillaste delante de todos tus compañeros. Me llamaste parásito. Anunciaste que te ibas a casar con otra mujer. ¿Eso es estrés laboral?».
Detrás de ellas la puerta del restaurante se abrió y Rachel salió. Se había cambiado los zapatos de tacón por unas zapatillas de ballet más cómodas y se había envuelto los hombros en un chal. Tenía la cara desencajada y había perdido toda su suficiencia. «Jack, ¿qué está pasando?», preguntó con voz temblorosa. «¿De verdad va a vender Roger la empresa?». «No la está vendiendo», respondió Emily por su marido. «Por mí. Así que a partir del lunes soy tu nuevo jefe». Rachel la miró como si hubiera visto un fantasma. Estaba claro que la chica no se esperaba este giro de los acontecimientos. Hacía una hora había triunfado al anunciar públicamente sus planes para Jack y ahora se encontraba en una posición muy incómoda. «Debe de haber algún error», murmuró Rachel. «No puedes comprar una empresa así como así». «Sí que puedo», y lo hice. Emily sacó el móvil del bolso y mostró una foto del documento firmado. «Contrato preliminar de compraventa. Firmado ayer, ante notario». Jack le arrebató el teléfono de las manos y se quedó mirando la pantalla. Emily lo observó leer el texto del contrato, con el rostro cada vez más gris. 180,000 libras, leyó en voz alta. «Fonen, ¿de dónde has sacado tanto dinero?». «De un trabajo. Ya sabes, del tipo de trabajo por cuenta propia frívolo que da más dinero que tu trabajo de gestión de ventas». «¿Pero dónde lo guardabas?». «No está en nuestra cuenta conjunta. Está en mi cuenta personal, la que abrí antes de casarnos, donde meto parte de mis ingresos». Jack se quedó en silencio, digiriendo la información. Emily podía ver los complejos cálculos que le rondaban por la cabeza. Intentaba averiguar cuánto tiempo llevaba ella planeando esta operación, si sabía de antemano lo de la venta de la empresa. «¿Has estado espiando mis conversaciones con Roger?», preguntó con suspicacia. «No, solo vi los papeles que dejaste en la mesa de la cocina. Un descuido mío». Rachel permaneció en silencio todo el tiempo, pasando la mirada de Emily a Jack. Obviamente, estaba intentando averiguar cómo afectaría esto a la relación con su amante y a su trabajo. Jack finalmente se decidió a hablar. «Quizá deberíamos volver al restaurante. La gente pensará...». «¿Qué gente?». Emily se volvió hacia ella bruscamente. «¿Los mismos empleados que acaban de presenciar cómo anunciabas tus planes de robarle el marido a otra? ¿O los que oyeron a mi marido llamarme parásita?». Rachel se sonrojó y dio un paso atrás. Era evidente que no estaba acostumbrada a enfrentarse a mujeres mayores y más seguras de sí mismas que ella. «No pretendía robar a nadie», murmuró. «Es que pasó algo entre nosotras». «Así fue», asintió Emily. «¿Y ahora qué? ¿Piensas continuar tu relación con el hombre cuya mujer se ha convertido en tu jefa?». La pregunta dejó perpleja a la chica. Miró a Jack, esperando claramente que interviniera y la defendiera. Pero Jack estaba demasiado aturdido para pensar en un compromiso romántico. «Hablemos en casa», dijo en tono suplicante. «Este no es el lugar para entablar una relación». «¿Dónde es?», preguntó Emily. «¿En el dormitorio donde llevas meses mintiéndome? ¿O en la mesa de la cocina donde criticabas mi comida y mi trabajo?». Otros clientes salían del restaurante. Echaron miradas curiosas al trío que estaba en la entrada, cuchicheando entre ellos. Emily pudo ver que algunos de ellos reconocían a los participantes en el drama que acababa de tener lugar. «Hay gente mirando», susurró Rachel. «Que miren», respondió Emily. «¿No tuviste reparo en anunciar públicamente tus planes para mi marido?». Marcus y Debra se detuvieron junto a ellos. Debra parecía preocupada. «Emily, ¿va todo bien?», preguntó. «¿Necesitas ayuda?». «Gracias, estoy bien». Emily sonrió a su compañera de pupitre. Solo estaba aclarando unas cosas del trabajo. Marcus se movió incómodo de un pie a otro. Estaba claro que quería decir algo, pero no sabía cómo. «¿Así que ahora eres nuestro nuevo jefe?». Finalmente se decidió. «Así es como funciona. Espero que no sea un problema». «No, no lo será». Marcus miró a Jack. «Es que es inesperado. Es inesperado para todos», asintió Emily, incluida yo. La pareja se marchó, pero pronto aparecieron otros empleados de la empresa. Todos querían saber qué estaba pasando, si lo que Roger había dicho era cierto. Emily confirmó pacientemente la información. Respondió a las preguntas. Vio cómo cambiaba la actitud de la gente hacia ella. De esposa de un directivo, cualquiera había pasado a ser la dueña de la empresa. Jack estaba recobrando el sentido poco a poco. El alcohol se le estaba pasando y su mente empezaba a encadenar cosas lógicas. «Me doy cuenta de que hoy me he comportado de forma inapropiada.
dijo cuando se quedaron solos. Rachel había desaparecido en alguna parte, probablemente dándose cuenta de que era mejor no molestar. Pero comprar una empresa es un paso demasiado radical. No conoces el negocio de la construcción. No lo conozco, asintió Emily. Pero sé cómo gestionar personas, cómo planificar un presupuesto, cómo trabajar con clientes, y el resto se puede aprender. ¿Pero por qué? ¿Por qué necesitas todos estos problemas? Empleados, impuestos, responsabilidades. Porque estoy cansada de no ser nada. Emily miró a su marido a los ojos. Cansada de que no se tenga en cuenta mi opinión, de que no se valore mi trabajo, de que mis sentimientos no sean importantes. Pero te das cuenta de que eso me pondría en una situación imposible, ¿verdad? ¿Cómo voy a trabajar para una empresa de la que es dueña mi mujer? ¿Y cómo ibas a casarte con otra mujer sin dejar de estar casado conmigo? Emily contraatacó. ¿Tampoco puso a nadie en una posición imposible? Jack se quedó callado. Se dio cuenta de que había llegado a un callejón sin salida lógico. No puedes exigir comprensión e indulgencia a alguien a quien has humillado públicamente. Roger salió del restaurante, acompañado de una mujer mayor, su esposa. Se dirigió directamente hacia Emily. Señora Parker, espero que los acontecimientos de hoy no afecten a sus planes para la empresa. No, respondió Emily con calma. Los asuntos personales no deberían afectar a los negocios. Me parece bien. Entonces la veré el lunes para cerrar el trato. Roger le estrechó la mano. Buena suerte con tu nueva empresa. Roger, le llamó Jack. ¿Te importaría? ¿Qué, Jack? Roger se volvió con una expresión de educado interés. Pues, explicar al personal que se trataba de un malentendido. Una pelea familiar, nada más. Me temo que no es un malentendido. Se han firmado los papeles, se ha transferido el dinero. Su mujer compró realmente la empresa. Roger se encogió de hombros. Y tú puedes resolver tus propios problemas familiares. La pareja de ancianos se marchó, dejando a Emily sola con su marido. Jack parecía confuso y deprimido. Todo su mundo se había venido abajo en el transcurso de una sola noche. Bueno, dime que podemos arreglar esto, suplicó. Sé que me equivoqué. Estoy dispuesta a disculparme con todo el mundo, a hacer las paces. ¿Cómo vas a disculparte con Rachel por prometerle matrimonio? No le prometí nada, exclamó Jack. Ella se lo inventó. Tuvimos una aventura, sí, pero no hubo boda de por medio. A ella no le parece. Entonces se lo explicaré. Le diré que se acabó, que quiero salvar nuestro matrimonio. Emily miró a su marido con atención. Había desesperación en sus palabras, pero no remordimiento. Quería volver a su antigua vida, no porque se diera cuenta de sus errores, sino porque la nueva situación no era buena para él. Jack, contéstame con sinceridad. Si otra persona hubiera comprado la empresa en lugar de mí, ¿estarías aquí ahora mismo suplicando perdón? Se quedó callado, y eso fue suficiente respuesta. Eso es lo que pensaba, dijo Emily en voz baja. Lo que te molesta no es que me hayas hecho daño. Te molesta que ya no esté indefensa. No es que... Es exactamente eso. Durante 3 años podías decir y hacer lo que quisieras, porque sabías que no tenía a dónde ir. Dependía de ti económica, emocional y socialmente. Emily sacó las llaves del coche de su bolso. Habían llegado en su coche ya que Jack pensaba beber. Me voy a casa, dijo. Tendrás que conducir tú. Espera. Jack la agarró del brazo. No me dejes aquí. Me dejaste en el restaurante cuando me llamaste parásito delante de todos tus colegas. Justicia. Ella se desenredó y se dirigió hacia el aparcamiento. Jack intentó seguirla, pero se tambaleó. El alcohol y el estrés habían hecho su trabajo. Gritó tras ella. Tenemos que hablar. No puedes cambiarnos la vida así como así. Emily se dio la vuelta. Su marido estaba de pie en la acera, despeinado y patético, agitando los brazos. Algunos transeúntes se detuvieron para contemplar la extraña escena. Yo no he cambiado nuestras vidas, dijo. Yo cambié la mía. Subió al coche y arrancó el motor. Por el retrovisor vio a Jack intentando llamar a un taxi. Le temblaban las manos, quizá por el frío, quizá por darse cuenta de lo que había pasado. De camino a casa, Emily pensó en lo que ocurriría a continuación. El lunes se enfrentaría a nuevos retos. Tendría que dirigir una empresa que solo había visto desde fuera. Tendría que trabajar con personas que la conocían como la esposa de un directivo fracasado.
demostrar que no solo podía ser diseñadora, sino también líder. Pero todo eso eran problemas de mañana. Hoy hizo algo que ni siquiera podía soñar hace una semana. Tomó las riendas de su vida. En casa, Emily se quitó los zapatos de tacón y se dirigió al dormitorio para cambiarse. El vestido verde que le había dado confianza hacía apenas unas horas ahora parecía formar parte de otra vida, una en la que solo era la mujer de un jefe de ventas. Lo colgó con cuidado en el armario y se puso la ropa de casa. Unos pantalones suaves y un jersey holgado. El piso era tranquilo y apacible, un fuerte contraste con el ambiente del restaurante. Emily se preparó un té de hierbas y se sentó en una silla junto a la ventana que daba a Bristol de noche. Las luces de la ciudad titilaban abajo. La vida seguía su curso, y ella se sentó en silencio, intentando comprender lo que había sucedido. La compra de la empresa había sido una decisión impulsiva, pero no aleatoria. Algo había estado cambiando en su interior durante los últimos meses. Una acumulación de insatisfacción consigo misma y con su vida. La conversación con Clara había sido el catalizador, los documentos de Jack la oportunidad y su comportamiento en la fiesta de empresa el empujón final. Sobre las 12:30 de la mañana, oyó el sonido de las llaves en la cerradura. Jack había vuelto a casa. El sonido de sus pasos era irregular. Estaba claro que no se había despejado del todo. Emily siguió sentada en el sillón, terminándose el té. La voz de su marido era tensa. ¿Dónde estás? Aquí, respondió ella con calma. Jack apareció en la puerta del salón. Tenía el traje arrugado, la corbata desabrochada y el pelo revuelto. Tenía la cara roja, en parte por el alcohol y en parte por el frío y la ira. Parecía un hombre que hubiera sufrido un duro golpe. «Tenemos que hablar», dijo, dejándose caer pesadamente en el sofá frente a ella. «De acuerdo, hablar. ¿Qué haces?» Jack se pasó la mano por la cara. «Explícame qué te pasa por la cabeza. Has comprado mi empresa sin decir una palabra. Eso es una locura. No tu compañía, la compañía de Roger, y ahora la mía. No te hagas el listo», Jack explotó. «Sabes perfectamente lo que quiero decir. Aquí es donde trabajo, mis colegas, mis proyectos». «¿Tus proyectos?» Emily dejó la taza sobre la mesa. «Si no recuerdo mal, los últimos meses solo te has quejado de lo mal que van las cosas en el trabajo. De cómo Roger se mete contigo, de cómo los clientes no están contentos, de cómo tus compañeros maquinan. Pero eso no significa que quisiera que mi mujer fuera mi jefa. ¿Tienes idea de la posición en la que me has puesto?» Emily miró a su marido con atención. Estaba sentado inclinado hacia adelante, agarrándose la cabeza con las manos. Había algo infantil en su postura, como si esperara que si cerraba los ojos, el problema desaparecería. «Jack, ¿te das cuenta de lo que ha pasado hoy en el restaurante?», preguntó ella. «He bebido demasiado. Dije algunas cosas. Esa no es razón para arruinar toda nuestra vida. Me llamaste una carga patética delante de mis conocidos. Tu amante anunció que planeas casarte. ¿Y crees que eso es exagerar? Rachel no es mi amante». Jack levantó la cabeza. «Sí, hubo un enlace, pero no fue nada serio. Solo fue diversión». «Diversión». Emily repitió la palabra lentamente, saboreándola. «Es una definición interesante de engaño. ¿No es engañar en el pleno sentido de la palabra? No es como si nos estuviéramos divorciando. No iba a dejar a la familia. ¿Lo sabe Rachel?» Jack guardó silencio. Estaba claro que la chica se tomaba su relación más en serio que él. «Se lo explicaré», murmuró. «Le diré que se acabó». Qué conveniente humillar a la esposa en público y luego explicarle a la amante que no es nada serio. Todo el mundo se siente mal. Tú te sientes bien. Emily se levantó y se dirigió a la cocina para lavar una taza. Jack la siguió. Sé que me equivoqué. Estoy dispuesta a disculparme, a hacer las paces. Pero comprar la empresa es exagerado. No sabes cómo llevar un negocio de construcción». «Lo sabré. ¿A costa de quién? ¿Mi dinero cuando la empresa quiebre?» Emily se volvió hacia él. La voz de su marido tenía una nota familiar de irritación condescendiente. «A costa mía. El dinero es mío. La responsabilidad es mía. Los riesgos son míos. Pero si algo sale mal, soy yo quien tiene que ocuparse de ello. Trabajo para esta empresa. Tanto como tú». Las palabras sonaban tranquilas, sin amenazas. Pero Jack se puso pálido, como si le hubieran golpeado. «¿Qué quieres decir?» «Lo que he dicho.
Voy a hacer una reestructuración completa de la empresa. Voy a revisar la plantilla, el rendimiento de cada empleado, el futuro de la empresa. ¿Vas a despedirme? A Jack le temblaba la voz. Quiero construir un equipo que funcione. Si encajas, te quedas. Si no, encontrarás otro trabajo. Jack se agarró a la mesa como si estuviera mareado. El alcohol seguía haciendo efecto, pero la conmoción de lo que había oído le hizo recuperar la sobriedad más rápido que cualquier medicamento. «Soy yo, tu marido. Somos familia». ¿Familia? Emily se limpió las manos con una toalla. Es una definición interesante de familia. Un marido engaña a su mujer, la humilla públicamente, planea casarse con otra y, sin embargo, exige lealtad familiar en los negocios. No planeé casarme con Rachel. Se lo inventó ella sola. Entonces, ¿por qué no la detuviste cuando lo anunció? ¿Por qué dejaste que dijera esas cosas? Jack permaneció en silencio, dándose cuenta de que había llegado a un callejón sin salida lógico. Emily podía ver el complejo trabajo que se desarrollaba en su cabeza mientras intentaba encontrar un argumento que justificara su comportamiento. De acuerdo, dijo al fin. Digamos que me equivoqué. Pero te das cuenta de que la venganza no es la mejor manera de resolver los problemas familiares, ¿verdad? ¿Venganza? Emily enarcó las cejas. ¿Crees que comprar un negocio es una venganza? ¿Cómo lo llamarías si no? Elegiste específicamente mi empresa para ponerme en una situación de dependencia. Elegí una empresa que estaba en venta a un precio razonable. El hecho de que trabajes allí es un efecto secundario, no un objetivo. No me lo creo. No tienes por qué creerlo. No cambia nada. Jack empezó a pasearse por la cocina de un rincón a otro como un animal cazado. Emily lo observó con calma, notando cómo cambiaba su comportamiento. Primero fue conmoción, luego intentos de encontrar una explicación racional y ahora amenazas. ¿Sabes qué? Hizo una pausa. Si crees que puedes manipularme, te equivocas. Voy a pedir el divorcio. Acudiré a los tribunales para conseguir mi parte de la herencia, incluida la maldita empresa. Presenta la demanda, dijo Emily con calma. Pero la empresa está registrada con mi nombre de soltera. No se compró durante el matrimonio. Y el dinero para la compra son mis ahorros prenupciales más la herencia de mi abuela. Has hecho cuentas, dijo Jack con amargura. Protegí mis intereses, como debería haber hecho hace mucho tiempo. Jack se recostó en la silla y se cubrió la cara con las manos. Permaneció en silencio durante unos minutos, y Emily pensó que por fin se estaba dando cuenta de la gravedad de la situación. Dijo en voz baja sin levantar la cabeza. ¿Qué quieres? ¿Que me ponga de rodillas y te pida perdón? Estoy dispuesto. ¿Que rompa con Rachel? Ya lo he hecho. ¿Qué más necesitas para que volvamos a ser como antes? Nada puede volver a ser como antes, dijo Emily. Porque como eran las cosas, es una mentira. No me amas, Jack. No me respetas. No me aprecias. Estás acostumbrado a mí como si fuera un mueble cómodo. Eso no es verdad. Sí que lo es. ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste por mi trabajo? ¿Mis planes? ¿Mis sentimientos? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de lo que nos hace felices? ¿De lo que nos molesta? Jack permaneció en silencio, dándose cuenta de que no podía responder a estas preguntas. Seré sincera contigo, continuó Emily. Nuestro matrimonio no terminó hoy. Murió lentamente, mes tras mes. Hoy he dejado de fingir que seguía vivo. Pero podemos arreglarlo. Jack levantó la cabeza, con un destello de esperanza en los ojos. Un nuevo comienzo. Cambiaré. Seré mejor persona. Cambiarás porque te conviene cambiar, porque tu mujer se ha convertido en tu jefa. Eso no es verdadero cambio, es adaptación. ¿Qué importa por qué cambie si el resultado es positivo? Emily miró a su marido con lástima. Realmente no entendía la diferencia entre un deseo sincero de ser mejor y una adaptación forzada. La diferencia es que, en cuanto cambia la situación, vuelves a tu antiguo comportamiento. La gente no cambia por miedo, cambian por amor. Te quiero, dijo Jack desesperadamente. No, amabas la idea de mí. Una esposa cómoda y despreocupada que no causaba problemas y no necesitaba atención. La verdadera yo que no querías ver. Jack se levantó y se dirigió a la nevera a por una cerveza. Pero Emily lo detuvo. Creo que ya has bebido bastante por hoy. ¿Vas a mandarme en casa a partir de ahora? No. En casa voy a cuidar de mí misma.
Y tú cuídate, como adultos independientes. Jack se detuvo en medio de la cocina, sin saber qué hacer a continuación. Todos sus patrones habituales de comportamiento ya no funcionaban. No podía presionar a la autoridad. Su mujer tenía más poder ahora. No podía amenazar con problemas materiales. Ella tenía su propio dinero. No podía ignorar su opinión. Su trabajo dependía de ello. ¿Qué va a pasar el lunes?, preguntó. Entraré en la oficina como nuevo propietario de la empresa. Tendré una reunión de personal, revisaré los proyectos actuales, me familiarizaré con la cartera de clientes. ¿Y yo? Trabajarás. ¿O no? Si decides que no puedes trabajar con tu mujer. Eso no es justo. No fue justo humillarme públicamente en un restaurante. No fue justo engañarme con mi secretaria. No era justo tratar mi trabajo como algo frívolo y mi opinión como algo sin importancia. Emily pasó junto a su marido hasta el salón y se sentó en la silla. Jack la siguió, pero permaneció de pie, reacio a sentarse. Entiendo que estés enfadada, y tienes derecho a estarlo, pero podemos solucionar esto de forma civilizada, sin llegar a los extremos, ¿no? Estoy siendo civilizada. Me divorció de un marido que no me respeta y compro el negocio que quiero dirigir. ¿Ya has decidido lo del divorcio? Sí. Esa simple palabra sonó como una sentencia. Jack se balanceó como si le hubieran golpeado. ¿Cuándo? Presentaré los papeles la semana que viene. Creo que tardará unos meses. ¿Y el piso? ¿La propiedad? Es un piso alquilado, apenas hay propiedad común. No hay nada que dividir. Jack se sentó lentamente en el borde del sofá. Tenía la cara gris y le temblaban las manos. No esperaba que fuera tan grave. ¿Qué esperabas? ¿Que soportaría la humillación indefinidamente? Pensé que no eras capaz de tomar decisiones tan drásticas. Pensé que yo también lo era. Resulta que lo eres. Se sentaron en silencio durante unos minutos. Un coche pasaba por delante de la ventana. Un perro ladraba a lo lejos. Los sonidos normales de la noche, que antes parecían ser el telón de fondo de su vida juntos, ahora sonaban como el preludio de una despedida. El lunes por la mañana, Emily se despertó antes de lo habitual. Aún estaba oscuro fuera de la ventana, pero se sentía alerta y concentrada. Hoy era el día que cambiaría toda su vida, su primer día como propietaria de una empresa de construcción. Había pensado cuidadosamente en su imagen. Un estricto traje azul oscuro, una blusa blanca, un mínimo de joyas. Era importante parecer profesional, pero no ostentosa. Jack aún dormía cuando ella salió de casa. El fin de semana transcurrió en un tenso silencio. Apenas hablaron, cada uno pensando en los cambios que se avecinaban. Su marido había intentado varias veces entablar conversación sobre su relación, pero Emily había rechazado sus intentos con educación, pero con firmeza. El tiempo de las explicaciones había pasado. La oficina de Stimson Construction estaba en un edificio de 2 plantas en las afueras del centro de negocios de Bristol. Desde fuera parecía modesto pero sólido. Ladrillo gris, grandes ventanales, un pequeño aparcamiento delante. Emily llegó 1 hora antes del comienzo de la jornada laboral para echar un vistazo tranquilamente. Roger ya la esperaba en la entrada con las llaves y una carpeta con documentos. Parecía alegre y satisfecho, como un hombre aliviado de una gran carga de responsabilidad. «Buenos días, pues, señora Parker», la saludó. «¿Lista para un nuevo reto?» «Lo estoy, aunque admito que estoy un poco nerviosa. Es normal. Las primeras semanas siempre son duras, pero tienes un buen equipo. La gente sabe lo que hace». Entraron en el edificio. La planta baja era una oficina espaciosa con varios puestos de trabajo, una sala de reuniones y una pequeña cocina. En la primera planta estaban el despacho del director, el departamento de contabilidad y un archivo con planos. Todo era funcional y despejado, la típica oficina de una pequeña empresa de construcción. «El principal activo de la empresa es la experiencia y la reputación», explicó Roger, mostrándoselo todo. «Tenemos clientes fieles, relaciones consolidadas con los proveedores y una mano de obra cualificada. La mayor parte del equipo es alquilado, lo que reduce los costes de mantenimiento». Emily escuchó atentamente y tomó notas en su cuaderno. Tenía una lista de preguntas preparada de antemano tras estudiar información en Internet. «¿Cuáles son las áreas de trabajo más problemáticas?», preguntó. «El marketing es prácticamente inexistente. La mayoría de los clientes vienen por recomendación.
Podríamos trabajar más, pero no hay un trabajo sistemático para atraer clientes. Otro problema es la gestión de proyectos. A menudo se retrasan los plazos y se superan los presupuestos. ¿Y los recursos humanos? Roger guardó silencio un momento, eligiendo sus palabras. En general, la gente es buena y trabajadora, pero algunos se han relajado en los últimos años. Piensan que, como la empresa es familiar, pueden trabajar con la manga bajada. Emily sabía de quién hablaba, pero prefirió no dar más detalles. A las 8 de la mañana empezaron a llegar los empleados. Emily observó desde la ventana del despacho del director cómo entraban en el edificio. La mayoría parecían hombres corrientes, de mediana edad, vestidos con sencillez pero con pulcritud. Algunos hablaban entre ellos, discutiendo claramente los cambios que se avecinaban. Jack fue uno de los últimos en llegar. Aparcó lejos de la entrada, claramente para no llamar la atención. Tenía el traje planchado y la corbata bien anudada, pero parecía tenso. Emily lo observó sentado en el coche durante unos segundos, recobrando la cordura antes de entrar en el edificio. ¿Te gustaría conocer al equipo?, sugirió Roger. Sí, claro. Bajaron a la planta baja, donde ya estaba reunido todo el personal de oficina. 10 personas, jefes de ventas, ingenieros, un contable, una secretaria. Los albañiles estaban trabajando en las obras y llegarían más tarde. Amigos, comenzó Roger, quiero presentaros a la nueva propietaria de la empresa, Emily Parker. A partir de hoy, ella está a cargo de todas las operaciones. Emily dio un paso al frente. Podía sentir que todos la estudiaban con la mirada, intentando averiguar qué les esperaba. «Hola», dijo con voz tranquila y segura. «Sé que esto es una sorpresa para muchos de vosotros. Quiero decíroslo sin rodeos. No hay previstos cambios radicales en un futuro próximo. Mi tarea consiste en estudiar el funcionamiento de la empresa, comprender sus puntos fuertes y débiles, esbozar las perspectivas de desarrollo». «¿Y qué pasará con nuestros puestos de trabajo?», pregunta Marcus. «No pasará nada. La empresa trabaja a buen ritmo, no hay despidos previstos, pero exigiré lo mejor de cada uno». Emily vio que la gente se miraba, evaluando sus palabras. Algunos parecían preocupados, otros interesados. Jack se apartó, evitando su mirada. «¿Alguna pregunta?», preguntó. «¿Piensas implicarte personalmente en la gestión o contratarás a un director?», preguntó un ingeniero llamado Simon. «De momento lo dirigiré yo mismo. Tengo experiencia empresarial, aunque en otro campo. Aprenderé de usted sobre construcción». «¿Qué tipo de experiencia tienes?», preguntó Helen, la contable. Una mujer de unos 50 años de mirada atenta. «Llevo varios años dirigiendo mi propio negocio de diseño web. Trabajo con clientes, planifico presupuestos, gestiono proyectos. Soy consciente de que la construcción es un sector más complejo, pero los principios empresariales básicos son los mismos en todas partes». Roger asiente con la cabeza. «La señora Parker es una empresaria competente. Estoy seguro de que la empresa está en buenas manos». Tras las presentaciones, los empleados se dirigieron a sus mesas. Emily fue al despacho del director, que ahora era su oficina. Roger la ayudó a entender el papeleo, le explicó el sistema de contabilidad y le enseñó dónde se guardaban los contratos y los planos. «Nuestros clientes más importantes son las familias Johnson, Bradshaw y Thompson», dijo. «Llevan años encargándonos casas y confían en la calidad del trabajo. También hay algunos proyectos comerciales, tiendas, oficinas». Emily estudió los expedientes de los proyectos. El trabajo abarcaba desde pequeñas ampliaciones hasta casas de campo serias. La calidad de los planos y la planificación parecían profesionales. ¿Cuáles son los problemas más habituales? El tiempo, por supuesto. El trabajo se ralentiza en invierno. A veces problemas con los proveedores, retrasos en los materiales, cambios de precio. Y el factor humano. No todos los trabajadores son igual de responsables. A las 11:30 de la mañana, Jack llamó a su puerta. Emily levantó la cabeza de sus papeles. «¿Puedo pasar?», preguntó formalmente. «Por supuesto, tome asiento». Jack se sentó en la silla frente al escritorio, manteniendo la cara seria y evitando el contacto visual prolongado. Era obvio que estaba luchando con la situación. «Quería hablar de asuntos de trabajo», dijo. «Tengo varios proyectos en marcha. Necesito saber cómo proceder. Cuénteme más». Jack sacó una carpeta y empezó a enumerar sus tareas actuales. La familia Mitchell quería añadir un porche a la casa. El señor Green planeaba construir un garaje.
Otro cliente estaba interesado en remodelar un cuarto de baño. Todos los proyectos eran pequeños, pero podían suponer un buen beneficio. ¿Cuánto tiempo llevaría cada proyecto?, preguntó Emily. El porche, 1 mes. El garaje, 3 semanas. El baño, 10 días. Si el tiempo lo permitía. ¿Y la rentabilidad? Jack hizo números. Emily hizo un rápido cálculo mental. Los márgenes eran aceptables, pero no impresionantes. ¿No podríamos subir los precios? Los clientes están acostumbrados a un cierto nivel. Si los subimos drásticamente, podrían irse a la competencia. ¿Qué tal gradualmente, con un mejor servicio? Jack se lo pensó. En principio, es posible, pero tendríamos que justificar el aumento. Emily tomó notas, analizando la información que había escuchado. La conversación era formal, profesional, pero había tensión bajo la superficie. Más preguntas, dijo. ¿Con qué frecuencia te comunicas con los clientes una vez finalizados los proyectos? Casi ninguna, a menos que haya problemas con la garantía. ¿Por qué no mantener el contacto? ¿Ofrecer servicios adicionales? ¿Preguntar por planes futuros? No lo habíamos pensado. Roger pensó que ser demasiado intrusivo podría alejar a la gente. Emily asintió y siguió tomando notas. Se estaba formando una idea de cómo funcionaba la empresa y de dónde había potencial de mejora. Bien, dijo. Sigue trabajando en los proyectos actuales, pero quiero que me informes semanalmente de tus progresos. Entendido, se levantó Jack. ¿Algo más? Todavía no. Gracias por la información. Cuando se marchó, Emily se recostó en la silla. La conversación había sido civilizada pero fría. Ambos se dieron cuenta de la dificultad de trabajar juntos cuando las relaciones personales se habían roto. Pasaron el resto del día revisando papeles y hablando con el personal. Todos contaron sus funciones, las tareas que estaban realizando, los problemas que tenían en su trabajo. Emily trazó un panorama general de la empresa, sus puntos fuertes y débiles. Helen, la jefa de contabilidad, resultó ser un tesoro de información útil. Llevaba 15 años en la empresa y conocía los entresijos de la gestión financiera. El mayor problema son los desfases de tesorería, explica. Los materiales hay que comprarlos todos a la vez y los clientes pagan por etapas. A veces hay que pedir préstamos a corto plazo. ¿Y con qué frecuencia ocurre esto? 3 o 4 veces al año, sobre todo en primavera, cuando empieza la temporada activa. ¿Es posible cambiar el sistema de pago? Es difícil. Los clientes están acostumbrados al orden existente, aunque algunos aceptan un gran pago por adelantado a cambio de un descuento. Emily anotó todas las sugerencias y comentarios. Al final del día tenía una lista de 20 puntos que necesitaban atención y posibles mejoras. Hacia las 5 de la tarde tuvo una última reunión con Roger. El antiguo propietario le había dado todas las llaves, las contraseñas de los sistemas informáticos y los contactos de los socios clave. Lo más importante es que no intentes cambiarlo todo de golpe, le aconsejó. A la gente no le gustan los cambios bruscos. Actúe gradualmente, gane confianza. ¿Hay algún empleado al que deba prestar especial atención? Roger hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Helen es una persona de oro. Sin ella la empresa se vendría abajo. Marcus es un capataz excelente. Los trabajadores le respetan. Simon es bueno en ingeniería, pero hay problemas en el departamento de ventas. ¿Qué tipo de problemas? Poca motivación, falta de iniciativa. La gente está acostumbrada a trabajar con un sueldo. No buscan más resultados. Emily se dio cuenta de que eso incluía a Jack, pero prefirió no dar más detalles. A las 6 de la tarde, la oficina estaba vacía. Emily estaba sola en su nuevo despacho, ordenando papeles y haciendo planes para mañana. Al otro lado de la ventana oscurecía y se encendían las luces de la calle. Su primer día como empresaria llegaba a su fin. 2 semanas después de comprar la empresa, Emily había puesto todo en orden. Estudió cada proyecto, analizó el trabajo de cada empleado, se reunió con clientes y proveedores clave. Poco a poco, se fue formando una idea clara de lo que había que cambiar para que la empresa se desarrollara con éxito. La parte más dolorosa de los cambios que se avecinaban fue la decisión de RRHH. Emily pasó varias noches en vela, sopesando los pros y los contras, pero la conclusión era inevitable. Algunos empleados no estaban a la altura para trabajar con eficacia. El jueves por la mañana llamó a Rachel a su despacho.
La chica entró tímidamente, adivinando claramente el propósito de la conversación. Después de la fiesta de empresa, había intentado pasar desapercibida, trabajando más callada que la hierba, pero el ambiente en la oficina era tenso. Siéntate, sugirió Emily señalando la silla que había al otro lado del escritorio. Rachel se sentó, cruzando las manos sobre el regazo. El maquillaje brillante y la ropa llamativa eran cosa del pasado. Ahora parecía modesta y asustada. Rachel, he decidido hacer algunos cambios en la estructura de la empresa, comenzó Emily en tono serio. Por desgracia, van a suprimir tu puesto. La chica palideció. ¿Por qué? Trabajo bien, cumplo todas mis obligaciones. No se trata de la calidad del trabajo. La empresa necesita a alguien con un abanico más amplio de competencias. No solo funciones de secretaría, sino también ayuda en marketing, trabajo con la clientela. Te están ofreciendo una compensación de 2 meses de salario. Se trata de Jack, ¿verdad? A Rachel le tembló la voz. ¿Te estás vengando de mí por lo que pasó en la fiesta de empresa? Emily miró a la chica con atención. No había ira en sus ojos, sino más bien cansancio. Rachel, se trata de una decisión empresarial basada en las necesidades de la empresa. Los motivos personales no tienen nada que ver. Pero no conseguiré un trabajo así en ningún otro sitio. A Rachel casi se le saltan las lágrimas. No hay muchas vacantes de secretaria en Bristol. Entonces, quizá deberías considerar otros campos de actividad. Eres joven, puedes reciclarte y encontrar algo más prometedor. Emily entregó a la chica un sobre con los papeles de su dimisión y una indemnización. Tienes 2 semanas para darle la vuelta a la situación. La carta de recomendación será favorable. Realmente has desempeñado tus funciones con diligencia. Rachel cogió el sobre con manos temblorosas y salió del despacho sin decir palabra. Emily se dio cuenta de que la chica había sufrido tanto como nadie por aquella confusa situación. A los 23 años era fácil cometer el error de confundir una aventura con un gran amor. A continuación fue el turno de Jack. Emily llevaba mucho tiempo preparándose para esta conversación, consciente de que sería la más difícil. Las relaciones personales y las decisiones profesionales estaban tan entrelazadas que parecía imposible desenredarlas. Jack entró en el despacho con el rostro tenso. Había estado trabajando especialmente duro las 2 últimas semanas, intentando demostrar que era indispensable. Llegaba temprano, se iba tarde, se encargaba de los proyectos más difíciles. Siéntese, por favor, le dijo Emily. Supongo de qué se trata. Jack se sentó en el borde de la silla, listo para atacar. Jack, he decidido reestructurar el departamento de ventas. Tu puesto va a ser eliminado. Se quedó en silencio unos segundos, digiriendo lo que había oído. ¿Ya está? Preguntó en voz baja. ¿3 años en la empresa y me echan a la calle? Se te indemnizará de acuerdo con la legislación laboral. Más una carta de recomendación, si es necesario. ¿Una carta de recomendación? Jack sonrió amargamente. ¿De su propia mujer, que me está despidiendo? Eso parece un poco raro, ¿no crees? Pronto será mi exmujer. Los papeles del divorcio se presentaron ayer. Jack se estremeció como si le hubieran dado un puñetazo. Sabía que el divorcio era inevitable, pero la confirmación oficial seguía siendo dolorosa. Mira, se inclinó hacia adelante. Me doy cuenta de que he metido la pata hasta el fondo. Sé que tienes derecho a estar enfadada, pero ¿realmente no hay forma de arreglarlo? Jack, esto no es una venganza o un castigo. Se trata de una decisión empresarial. La empresa necesita cambiar, y tú eres parte de un viejo sistema que no está funcionando eficazmente. ¿Un viejo sistema? Estaba indignado. Estaba haciendo un beneficio para la empresa. Mínimo. Su eficiencia estaba por debajo de la media del sector. Los clientes se quejaban de retrasos en el trabajo, de presupuestos superados. Usted mismo seguía diciendo que no estaba contento con el trabajo. Pero eso está a punto de cambiar. Estoy listo para trabajar mejor, más y con más eficacia. Por miedo a perder el trabajo, no por afán de superación. Ese tipo de motivación no dura. Jack se levantó y empezó a caminar por la oficina. Emily lo observó con calma, pero algo se agitó en su interior. Independientemente de cómo acabara su relación, aquel hombre había formado parte de su vida durante 3 años. Vale, dijo él deteniéndose. Digamos que tienes razón sobre el trabajo. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Se ha acabado de verdad? Se acabó hace mucho tiempo, Jack. Simplemente no queríamos admitirlo.
Pero podemos intentarlo y empezar de nuevo. Cambiaré, seré una mejor persona. Solo cambiarás porque las circunstancias te obligan. Eso no es cambiar de verdad. Jack se sentó en su silla y se cubrió la cara con las manos. Lo he perdido todo. Mi trabajo, mi mujer, mi casa. La casa está alquilada. La alquilamos a final de mes. Conseguí un piso más cerca de la oficina. ¿Y yo qué? ¿Conseguirás otro trabajo, otro lugar? Empezarás una nueva vida. ¿A los 32? A los 32 no es demasiado tarde para hacer un cambio. Solo tienes que querer hacerlo. Jack permaneció en silencio, consciente de la inutilidad de seguir persuadiéndole. Emily le entregó los papeles de su dimisión. Tienes un mes para encontrar un nuevo trabajo. Si necesitas ayuda con las referencias, no dudes en pedírnosla. A su ex mujer para pedir referencias, repitió con amargura. Ex empleadora. Separo lo personal de lo profesional. Jack cogió los papeles y se levantó despacio. Sabes, nunca me di cuenta de que fueras capaz de ser tan cruel. No soy cruel. Tomo las decisiones necesarias. La diferencia es que antes las evitaba. Después de que Jack se fue, Emily estaba sola en el estudio. Llovía fuera de la ventana. Las gotas caían por el cristal, desdibujando el contorno de la ciudad. Se sintió aliviada y triste al mismo tiempo. Una parte de su vida había terminado, definitiva e irrevocablemente. Helen llamó a la puerta. «Emily, ¿puedo pasar?», preguntó la mujer mayor. «Sí, claro. Quería hablar contigo sobre los nuevos niveles de personal y quería mostrar mi apoyo. Sé que las últimas semanas han sido difíciles para usted». Emily sonrió agradecida. Helen era una de las pocas empleadas que la trataba sin prejuicios, valorando únicamente sus cualidades profesionales. «Gracias. No es fácil compaginar las preocupaciones personales con las responsabilidades laborales. Estás haciendo un buen trabajo. El personal lo ve y lo respeta». Hablaron de los planes para contratar a un nuevo jefe de ventas y a un ayudante para sustituir a Rachel. Emily quería incorporar a personas con experiencia en el sector de la construcción, pero que estuvieran preparadas para un enfoque moderno de la gestión. Por la tarde, cuando la oficina se vació, Emily se quedó ultimando el plan de negocio para el siguiente trimestre. Sobre la mesa había cuadros de reorganización, proyecciones financieras, propuestas de nuevos servicios. La empresa tenía un buen potencial, solo había que gestionarla adecuadamente. Abre un nuevo documento en el ordenador y empieza a escribir el plan de desarrollo. El primer punto era mejorar la calidad del servicio al cliente. El segundo, ampliar la gama de servicios. El tercero, introducir tecnologías modernas de planificación. La lista fue creciendo, adquiriendo estructura y lógica. Hacia las 9 de la noche, Emily terminó de trabajar y se preparó para volver a casa. Más concretamente, a su nuevo piso, que aún no se había convertido en un hogar, pero era su propio espacio. Pequeño, acogedor, con vistas al río. Un lugar donde podía ser ella misma. Salió de la oficina y echó otro vistazo a la habitación. Mañana empezaría aquí un nuevo día de trabajo, con un nuevo equipo y nuevos planes. Había retos por delante que ella no había previsto, problemas que aún no habían surgido. Pero por primera vez en mucho tiempo, Emily se sintió preparada para afrontarlos. La lluvia cesó, las nubes se separaron y las estrellas asomaron entre ellas. Emily entró en el coche y arrancó el motor. La radio ponía música suave y los faros iluminaban la carretera vacía. Conducía hacia la nueva vida que había elegido para sí misma.